Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Gracias a Dios por estar todos aquí, ¿verdad? Y antes de empezar, hermanos, quiero mencionar algo. La misma responsabilidad, la misma responsabilidad, misión, compromiso, deseo, anhelo, el mismo gozo que tiene el que está aquí delante y tantos otros hermanos que ahorita están dando el servicio. Esa es la misma responsabilidad que ustedes, que la iglesia tiene. La iglesia al escuchar, porque es el evangelio, hermanos, es la palabra de tu Señor. Es su palabra, que es vida, que es verdad, que es el camino. Es su palabra. Esa misma responsabilidad que uno tiene de ponerse aquí delante, esa es la responsabilidad que tú tienes que tener de prestar atención a la palabra de Dios. Y una vez escuchando la palabra de Dios, meditar y ser como esa iglesia debería en el libro de los Hechos. Que al escuchar a Pablo, ellos se cercioraban, ellos mismos iban a la palabra de Dios. Como lo hemos dicho antes, aún sabiendo quién era Pablo, hermanos, la palabra era segura, pero ellos se querían cerciorar. Y ellos tenían ese deseo, ese mismo anhelo que Pablo tenía. Y repito, ese es el anhelo, esa es la responsabilidad grande que tú tienes, hermano. Y esto lo comento porque he escuchado y escuchaba en mi trabajo una persona de ya muchos años en el Evangelio y quejándose de cosas. Y le comenté a él y le dije, esa misma responsabilidad que tu pastor tiene de exponer la palabra, tú la tienes que tener para ponerla por obra en tu vida, en tu trabajo. Porque las personas te están escuchando, te están viendo. ¿Qué ejemplo, qué testimonio es el que das? Le dije a esta persona. Porque siempre lo mismo, no hay un gozo. Tú te tienes que gozar, hermano, en tu trabajo. Tú te tienes que deleitar en tu trabajo. Y si no es así, no te deleitas, no te gozas en tu trabajo, déjalo. Porque tu trabajo es un impedimento para que tú seas un testimonio vivo de quién es Dios. El que ganes mucho, entonces tu mente, tu corazón está puesto en cuánto ganas, en cuánto tienes. No en que tú seas un testimonio vivo, andante de quién es Él. ¿Sí, hermanos? La gente tiene tiene los ojos puestos en aquellos que dicen conocer a Dios. En aquellos que dicen que conocen la verdad. En aquellos que dicen que son libres. Libres. Pero no hay esa libertad. Dicen que son libres, pero aún siguen atados, aún siguen siendo esclavos de sus miedos, de sus temores, de su codicia, de su avaricia, de su ambición, de sus celos, de sus envidias, de su enojo, su coraje, su rencor, su resentimiento. Tantas cosas dicen que son libres, pero aún siguen siendo esclavos, aún siguen estando atados a algo que Cristo vino y venció, rompió. Por eso, hermanos, se escucha la palabra de Dios, pongámosla por obra, porque es su palabra. ¿Quién es el que está aquí? ¿Quién es el que está en otros muchos lugares? Dice su palabra que de lo menospreciable, de lo vil, escogió Dios para avergonzar a aquellos que se creen ser algo por sí mismos. Miserables somos, hermanos. Fíjate, de lo vil. Al contrario, Señor, gracias porque
Sin ti, ¿qué podría ser? Sin ti, ¿dónde estaría ahorita? Vengamos con esa reverencia a escuchar la palabra de Dios, como ahorita cantamos, hermano. No fue suficiente, sino como flor que alguien pisoteó. ¿Has visto una flor pisoteada, hermanos? Un pétalo. Y aún así no se compara a lo que Cristo verdaderamente padeció por nosotros, por ti, por mí. No se compara. Dicen los estudiadores que prácticamente se podían ver sus órganos en la tortura que le hicieron de los latigazos. Latigazos de 3 a 6 pies de largo, con puntas de metales, de huesos en sus extremidades. Que al dar cada latigazo, hermano, hacía esto, se envolvía en su cuerpo. Y al jalar, no venía sin antes traerse pedazos, trozos de carne. Y como dije la otra vez, yo no apelo, ¿quién soy yo? No es Dios. Yo no apelo a tus sentimientos, a tus emociones. Yo apelo a tu espíritu, al espíritu que está dentro de ti, que tiene hambre, que tiene sed. Que tiene el deseo y sabe lo que necesita, que quiere que le des esa libertad para que obre a plenitud, para que la imagen, el carácter del Hijo amado que padeció por ti y por mí se refleje en nosotros. No somos perfectos, nadie es perfecto, pero su palabra dice: sed perfectos como yo soy perfecto, sed santos como yo soy santos. Muchos quisieran que la sanidad, que la santidad de Dios no fuera comunicable, pero es comunicable, hermanos. Quisieran que fuera un atributo que no hubiese sido comunicado para nosotros, pero sí, sed santos como yo soy santos. Vamos a llegarlo porque estamos en esta tierra, estamos en este cuerpo, pero hay una transformación que debe reflejar la santidad en nosotros por el amor a Él, a nuestro Señor, a nuestro Creador. Aquel que cuando empezó a formar, hermanos, la creación, cuando finalmente vino a formar al hombre, se volvió un acto personal. Ya no dijo, hágase, y se hizo la luz. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos al hombre personal. Nos amoldeó, nos formó. Y una vez formados, una vez ahí tendidos, que tomó cada elemento de la tierra y de ahí somos hechos de polvo, de la tierra. Eso es lo que somos, polvo. De lo que tú y yo pisamos cada día, eso es donde Dios nos formó. Y eso es lo que Dios ha tomado, vil y menospreciable, para hablar su palabra. Amén, hermanos. Dios nos bendiga. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre bendito, venimos delante de ti, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a escuchar tu palabra, a recibir tu palabra, Señor. ¿Quiénes somos nosotros? No somos nada, Señor. Pero en tus manos, Señor, somos instrumentos para edificación, Padre. Ayúdanos, Padre, tanto al que está aquí, Señor, para hablar tu palabra, como los que están dispuestos a escuchar, Señor. Ayúdanos, Señor, a recibir tu palabra, a minar tu palabra, a rumiar tu palabra, Señor, a desear, Señor, poner por obra lo que escuchemos, lo que aprendamos, Señor, que no es nada nuevo, Señor, no se expone nada nuevo más que lo que ya está aquí, Padre, lo que tú ya dispusiste, es que nosotros tengamos en nuestro corazón, tengamos ese deseo de vivirlo, de expresarlo, Señor, y ser testimonio vivo ante aquellos, Señor, que aún no ven la luz, Padre. Pero tú, Padre, reflejaste tu luz
Tú viniste, Señora, a librarnos de la oscuridad en la que nos encontrábamos, Padre. Tú eres nuestra luz propia y como tal, Señor, tenemos que reflejar esa luz y vivirla, Padre, pase lo que pase, prueba tras prueba, tribulación tras tribulación, no importa porque no se compara, Señor, a las promesas, no se compara, Padre, a ese día glorioso en el que te veremos tal y como tú eres y no nos imaginaremos, Señor, sino que seremos tal y como tú eres, Padre, porque te veremos, Padre, a los ojos, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén. Ok, hermanos, la vez pasada hablábamos y sí, empezamos con una pregunta. Y yo te vuelvo a preguntar, si te preguntaste, hermano, ¿cuál es tu esencia? Si te preguntabas, ¿cuál es mi esencia? ¿Cuál es mi verdadero propósito? ¿Qué es lo que verdaderamente importa en mi vida? Una mujer me dice, mi vecino me preguntó, es cristiana, me preguntó, mi vecino dice, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Por qué eres cristiana? ¿Para qué? Si tú tienes carro, yo tengo carro, tú tienes casa, yo tengo casa, tú tienes trabajo, yo tengo trabajo, entonces, ¿para qué? Entonces la pregunta es, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí? ¿Para qué estás aquí? Verdaderamente me sorprendió que ella no hubiera tenido respuesta. Como muchos, posiblemente aún nos preguntemos, ¿por qué? ¿Para qué? Y vienen momentos buenos y dices tú, sí, mi Señor es bueno, mi Señor es grande, pero de repente una pequeña piedrita en el zapato les apaga ese gozo, les apaga esa confianza, les hace que su confianza, su fe mengue. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el verdadero propósito de la vida cristiana? ¿Cuál es la esencia de lo que verdaderamente te importa a ti, de lo que tú verdaderamente buscas? Bueno, sí me dio tristeza que esta persona no pudiera contestarle a esta persona que prácticamente la estaba retando de esa manera. O sea, muéstrame, dime, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene? Me dio tristeza, hermano, porque precisamente la iglesia del día de hoy ha perdido su esencia, ha perdido su verdadero propósito del por qué está aquí. Primero que nada, fuimos creados no para esto. El propósito original de nuestra creación era, ¿se acuerdan? Vamos, Génesis 1:27, por favor. Fíjate, hermano. ¿Cuál era el propósito original? Y creó Dios, Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hombre y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadle, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Miren, hermanos, cuando la palabra de Dios dice, a imagen y semejanza los creó Dios. El propósito original de la creación de la humanidad era que estuviéramos delante de Dios.
¿Recuerdas, hermano? Y nos ponemos a pensar, qué privilegio tan grande y tan hermoso, y esa es la esencia del cristiano de esta generación y de muchas otras generaciones que han pasado. Olvidarse que este era el propósito original, hermanos, imagen y semejanza. Y que Dios puso al hombre y a la mujer para que señorearan sobre la tierra conforme al carácter de Dios. Que de igual manera gobernaran la tierra como Dios gobierna en los cielos. Ese era el propósito original. Que gobernaran de tal manera como Dios lo hace. Y el privilegio tan grande y tan hermoso, hermanos, era que el Creador, ellos podían verle, porque todavía no existía el pecado. Todavía no existía el pecado. En verdad, cuando lees esto, hermanos, qué hermoso es ponerte a pensar y decir, wow, ¿cómo era? Si Dios es amor, un amor santo, no un amor humano, que ama cuando se siente de buenas, que ama cuando quiere, cuando desea y a los que quiere. No, un amor santo. El verdadero amor, Dios, la esencia del amor. ¿Te imaginas lo que eran estos dos seres humanos, estos dos de primera creación, delante de su Creador? Y que aún así, hermanos, le desobedecieron. No estamos hablando de romanticismo, hermano. Estamos hablando del verdadero amor. Ponte a pensar, ¿cómo era? ¿Qué era? Si estando peleados, distanciados, alejados de Él, Él nos amó primero. Por amor, de tal manera amado Dios al mundo, amado, que ha enviado a su único Hijo unigénito. Ahora, viajemos. ¿Cómo era estar delante de ellos? ¿Qué era? Pero, mira lo hermoso, hermano, que lo que el hombre siempre ha distorsionado, siempre ha corrompido, Dios, nada puede con él. Él siempre la iniciativa de restaurar lo que el ser humano ha desvirtuado. El pecado vino a romper, vino a deteriorar esa imagen. A imagen y semejanza de Dios fuimos hechos. El pecado deterioró esa imagen, pero no la destruyó. ¿Por qué, hermanos? Porque aún tienes un corazón, una mente racional, un corazón para desear tener, hermanos, para desear tener ese anhelo, ese deseo de que vamos a toda la palabra y todo el propósito, todo el núcleo de la creación es restaurar al ser humano a su propósito original para el cual fuimos creados. Estar nuevamente delante de Él. El pecado no destruyó al humano, porque aún en cierta manera reflejamos su imagen y semejanza, no completa, porque el ser humano es incapaz de gobernar con la verdadera justicia, es incapaz de gobernar con bondad, con misericordia, con la verdadera compasión. Estamos imperfectos, pero Él quiere restaurarnos, ese es el deseo. Y como la palabra de Dios dice, tenemos que ser transformados.
Para que el verdadero cristiano, para que el hijo, la hija de Dios vuelva a desear y enfocar su mente en el verdadero propósito para lo que fuimos creados, que es gobernar, estar primero que nada delante de Dios. Es para lo que fuimos creados principalmente, estar delante de nuestro Creador, de tu Señor, de tu Rey, para exaltarle, para alabarle, para adorarle. Y aún en esta tierra, hermanos, ese es el verdadero propósito del cristiano. Esa es la esencia. Ese es el verdadero propósito de la vida cristiana. Eso es lo que verdaderamente nos debería de importar a ti y a mí. Que aunque no estoy delante de Él, porque no le puedo ver, porque no le puedo escuchar, porque el pecado fue lo que causó mi muerte espiritual, alejándome de Él, porque Él es santo. Entonces, caminar en esta tierra de tal manera que estamos delante de Él. Porque Él lo dijo, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y Él no es hombre para que mienta. Nuestro hermano Paulino hablaba de la fe la vez pasada. Bueno, hermanos, ahí esa es la fe. Tú no le ves, tú no le escuchas, pero ese es el propósito de la vida cristiana. ¿Recuerdan lo que dijimos? En el siglo XVI, cuando los primeros reformadores protestantes, ellos dijeron y se unieron, hermanos, y dijeron, ¿qué es lo que nos va a distinguir? ¿Qué es lo que va a marcar la diferencia entre nosotros y muchos otros movimientos o religiones? Y tiene mucha razón, hermano. De igual manera, a mí no me gusta decir, cuando me preguntan de qué religión eres, bueno, ellos no saben eso, ¿verdad? Pero yo no digo, yo no tengo una religión. Yo tengo una relación. Es muy diferente. Religión es, cada quien tiene su forma de pensar, cada quien defiende algo. No, nosotros no la tenemos, yo no la tengo. Sé que tú así piensas porque no conoces, pero déjame mostrarte. No, el hijo y la hija de Dios tienen una relación. Pero si hay muchos que tienen una religión. Porque aún no conocen su esencia, aún no conocen su verdadero propósito para lo que fueron creados. Se les ha olvidado que aún poseen la imagen y semejanza de Dios. Una imagen y semejanza la cual el ser humano de afuera, el no creyente, ni por aquí pasa por su mente. Pero tú como hijo y hija de Dios que escuchas esto, que dices, Señor, de verdad, yo poseo tu imagen y semejanza. Porque para eso fue creado. Para reflejar tu carácter, tu bondad, tu misericordia, tu paciencia en mí. Y yo reflejarla en aquellos a los que yo soy muy impaciente, Señor. Tu imagen y semejanza está en mí, imperfecta por el pecado. Pero cuando yo creí, esa imagen y semejanza está siendo transformada al propósito original. Reflejar tu carácter, reflejar quién eres tú. Señor, ese es mi verdadero propósito. Cuando alguien me pregunte, ¿cuál es tu verdadero propósito? ¿Para qué lees la Biblia? Bueno, porque necesito ser restaurado. Porque necesito ser transformado. Porque a menos que yo no sea transformado, mi interior va a seguir igual. Por afuera reflejaré y todos dirán, ah, qué bueno, ah, qué servicial, ah, qué hombre de Dios, míralo. Pero Dios sabe cómo aún sigue mi interior, verdaderamente. Necesitamos, ¿se acuerdan? Metamorfosis, transformación de tal manera que tu interior, tus entrañas, tus órganos, tus pensamientos, tus emociones, todo
ya no es lo mismo. Nueva criatura eres. Ese debe de ser el anhelo del cristiano, del hijo y la hija de Dios. Postrarse y decirle, Señor, heme aquí. Heme aquí para ser transformado, para reflejar tu imagen verdadera. Heme aquí para verdaderamente, Señor, saber mi verdadero propósito y saber distinguir entre lo que me está impidiendo ser transformado verdaderamente. Total. Deseando estar delante de ti. Delante de ti. Para lo que fui creado. Porque deseo verte tal y como tú me has prometido. Lo cual es una promesa, hermano, que está ahí, que es verdadera. Y si tú verdaderamente la crees, tú le verás a los ojos tal y como Él es. ¿Se acuerdan? Entonces los protestantes dijeron, lo que nos va a diferenciar es vivir una vida de tal manera que estoy delante, literal, delante del rostro de Dios. Para muchos eso es legalismo. Eso no es legalismo, hermanos, fue para lo que fuimos creados, para estar delante de Él. Y no podemos estar delante de Él incompletos. No, transformados. Por eso es que vamos a hacer, cuando venga en su gloria, nuestros cuerpos van a ser glorificados, porque no podemos estar incompletos delante de Él. Porque Él es Dios, Él es santo, Él es puro, Él es perfecto. Y los que estén delante de Él deben de estar de tal manera. Entonces, ¿cuál es tu propósito? Cuando te pregunten, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es? ¿Para qué vas? ¿Para qué lees la Biblia? ¿Por qué te esfuerzas? ¿Por qué soportas lo que soportas? Te viene una prueba y aguantas y soportas. Y te pregunto y dices, el Señor está, Él tiene el control. Veo innecesario eso, ¿para qué? Bueno, porque deseo regresar a mi estado original. Porque ese es mi anhelo, ese es mi deseo. Eso es en lo que me deleito, eso es en lo que me gozo. Llegar a estar delante del Creador de las galaxias, el universo, los planetas, de todo lo que tú puedes ver. ¿Qué? ¿De qué hablas? Sí, así es. Para eso fuimos creados. ¿A qué? Hermanos, el pecado deterioró nuestra imagen, ¿verdad? Por eso es que tú, Señor, nuestro Señor Jesucristo tuvo que ser encarnado, porque fue un hombre que pecó. Adán pecó. Nuestro Señor Jesucristo se encarnó y Él vino a dar el ejemplo, a ser el estereotipo en el que tú y yo tenemos que estar. Él vino a caminar la vida perfecta, Él vino a caminar la manera en que tú y yo debíamos de estar delante de Dios. Quiero que me acompañes, por favor. Efesios 4, 22 y 24. Sí,
Amén. Cuando estén listos, por favor. Efesios 4, 22 y 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si ves, hermanos, fíjate, primero, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos. Necesitamos ser renovados. Estamos tan viciados de tantas cosas, de tantas ideas, de tanta tristeza, dolor, dolencia, lo que tú quieras mencionar. Necesitamos ser renovados, necesitamos ser transformados. Y fíjate, 24, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios. Si ves, nuestro propósito original para que fuimos creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Santos delante de Él, justos delante de Él, tal y como Él es, la imagen de Dios. Si ves, ese es el propósito de la palabra de Dios. Restablecer, santificar, consagrar aquello que el pecado deterioró. Si ves, hermano, ese es el núcleo, como dice R.C. Sproul. Muchos se pierden en la teología, en la búsqueda de buscar cuál es el verdadero propósito, cuál es el núcleo. Bueno, ese es el núcleo. Restaurar, consagrar, santificar lo que el pecado deterioró, lo que el pecado alejó de Dios. No arrebató, porque nadie le arrebata nada de las manos de Dios. Pero el pecado nos alejó de Él. Muerte espiritual. Y si ves, creados según Dios en la justicia y santidad, fuimos creados originalmente así, antes de que el pecado entrara. Nuevamente, Colosenses 3:10, si gustas, te lo leo, si gustas acompañarme. Cuando estén listos, amén. Colosenses 3:10 dice, nuevamente, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Si ves, hermano, nuevamente, Génesis 1:27, a imagen y semejanza Dios nos creó. Fíjate, Colosenses 3:10, y revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Ves? El propósito del Evangelio es conformarnos a la imagen del que nos creó. ¿Se acuerdan lo que les leí de los puritanos la vez pasada? Que ellos se consideraban guerreros de Dios contra el mundo, la carne y el diablo, dispuestos a todo, y que se consideraban a sí mismos peregrinos, hermanos. O sea, ellos sabían, ellos entendían, esta no es mi casa, este no es mi hogar, yo no pertenezco aquí, yo no deseo estar aquí, mi anhelo es estar delante del que me creó. Que ese sea tu anhelo, hermano. Que tú te consideres de tal manera que tú eres un peregrino. Que el mundo, fíjate, se consideraban guerreros de Dios, dispuestos a sus ordenanzas, a lo que Él mandara, a lo que Él dijera, y lo hacían. Esa era la entrega de estos hombres y mujeres, de los puritanos, de los reformadores. Ese era su deseo. Y fíjate, hermanos, que mientras ellos iban de pasada, decía el mensaje, hacer el más posible bien que se pudiera hacer mientras ellos iban pasando.
llegando a su casa. ¿Sabes cuál era la esencia, el propósito, cómo ellos pensaban mucho también los puritanos? Dice que los puritanos preferían estar teniendo una vida de sufrimiento. Ese era el pensar de los puritanos. Yo prefiero sufrir, porque cuando más sufro, más me apego a Dios. Cuando más sufro, no dependo de nada más que de Dios. Cuando más sufro, es cuando más clamo a Dios. Cuando más sufro, es cuando más gimo, con sonidos indecibles, difíciles de expresar con palabras humanas. Fíjate, ¿qué era lo que tenían estos hombres y mujeres puritanas? Les recomiendo, mujeres, que lean la vida de Susanna Wesley, la esposa de Charles Spurgeon, y a los hombres que leamos la vida de estos puritanos. John Wesley, George Whitefield, Charles Wesley, Jonathan Edwards. Y nos sorprenderíamos, hermanos, de la manera en que estos hombres pensaban. Y ni se diga de este hombre que hacía honor a su apellido, Christopher Love. Está tremenda, hermanos. Cuando estos hombres, acuérdate que ellos vivieron en una época, hermanos, en donde el decir que ellos eran cristianos les costaba la vida, realmente. Cuando Christopher Love, hermano, solamente para decirte un poquito de él, lo pone en su cabeza para... ¿Sabes qué fue las últimas palabras que salieron de sus labios? Christopher Love dijo: solamente unos cuantos segundos me separan de ver a mi amado. Hermano, de verdad. ¿Qué era lo que tenían estos hombres y mujeres que ellos preferían estar sufriendo que vivir cómodamente? Que vivir sin dolencias, sin tribulaciones, sin pruebas. Ese era un amor verdadero por estar delante de su Creador. Cuando leí la vida de Christopher Love, hermano, de verdad, ahorita gracias a Dios estamos en eso y te quedas impresionado, hermano, porque nosotros deberíamos permitir que el Espíritu de Dios verdaderamente nos transforme de tal manera que lo que pasa alrededor de nuestra casa, cuando tomemos, como estamos delante de su rostro, las decisiones que tomemos, primero que nada, como el Hijo de Dios lo hacía aquí en la tierra, todo lo que Él hacía, todo lo que Él decía, era para glorificar a su Padre. Era para exaltar su santo nombre. Bueno, de tal manera, hermano, si tú tienes esa fe verdadera, esa fe que viene por el oír su palabra, tú preocúpate por exaltarle a Él, por glorificarle a Él, y Él se va a encargar de lo que se tenga que encargar en tu casa. Verdaderamente. Porque al principio que decíamos, esto es lo que está impactando, hermano. La iglesia está dormida. La iglesia ha perdido su esencia, su verdadero propósito. Y muchos dicen, creo, tengo fe, pero los del mundo te ven y dicen, pues no que tienes fe, pues no que crees. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Fíjate cómo los puritanos pensaban. Nosotros preferimos sufrir porque dependemos más de Él cuando estamos sufriendo. Yo no quiero estar alegre. ¿Qué dice el proverbio? Es mejor estar donde están en un velorio que donde están sufriendo. Y era lo que ellos decían. Yo prefiero sufrir. ¿Por qué?
Porque mi sufrimiento, mi dolor físico, emocional, lo que tú me quieras mencionar, no se compara a la gloria venidera, hermanos. No se compara a estar delante de tu Creador, de tu Señor, de tu amado. O sea, ¿hay algo que se pueda comparar? Ni a una alegría se compara a estar allá. No nos lo podemos ni imaginar, hermanos, por más que nos esforcemos. Aun cuando quisiéramos, ahorita que preguntamos, esforzarnos a imaginar qué era estar delante de Él, Adán y Eva. No podemos, hermanos, pero era algo bellísimo, incomparable, indescriptible. Filipenses 3:20, por favor, y 21, y con esto, hermanos, quiero que te lleves esto a casa. Filipenses 3:20, 21, ¿listos? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Sí ves, hermano? Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Cuál es tu ciudadanía? ¿Dónde quieres estar? En un mundo lleno de corrupción, en un mundo lleno de injusticia, de maldad, que cada vez más, hermanos, es más obvio que el rechazo, que quieran o no, a su Creador. Porque aunque ellos lo nieguen, aunque el mundo lo niegue, que el mundo lo rechace, como en algún tiempo tú y yo lo hicimos, Él es nuestro Señor. Él es su Señor, Él es su Creador, Él es su Rey, aunque no lo quiera honrar como tal. Pero, hermano y hermana, si Él es tu Rey, si Él es tu Señor, si Él es tu Dios, ese es nuestro propósito. Vivir delante de Él, ante su rostro, de tal manera que lo honramos como Él se merece. Nos esforzamos, hermano. Y no te da miedo, si es necesario, postrarte porque estás delante de Él. ¿Sí ves? Más nuestra ciudadanía está en los cielos. Nada incomparable a lo que está en este planeta, en este mundo, en lo que muchos se aferran. Somos testigos de cómo el mundo busca la manera de sustentarse a sí mismo, de cuidar este planeta. Y aún así no entienden y no pueden ver, aun cuando son testigos de que todo esto se está deteriorando. Se aferran, su anhelo, su corazón, su deseo está puesto en algo que va a dejar de existir. 21, el cual dice, más nuestra, 20:21, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder en el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Sí ves? Fíjate, hermanos, el mundo tiene puesta su confianza, su deseo, su anhelo, todo en este mundo, que a sí mismo no se puede sustentar. Mas nosotros, nuestra confianza, nuestra ciudadanía, nuestro anhelo debe estar puesto en donde Él habita. Esa es nuestra verdadera ciudadanía. Nosotros somos peregrinos, hermanos. Nosotros estamos de pasada siendo preparados para restaurarnos a su imagen, para lo que fuimos creados originalmente. Y como el mundo no se puede sustentar a sí mismo, ¿quién es el que nos va a sustentar?
su poder. Fíjate, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, el poder del Creador, el poder de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos va a sustentar en nuestra verdadera ciudadanía, hermanos. Él no nos ha dejado solo, no te ha dejado solo. Pero es ahí donde nosotros verdaderamente confío en Él. Verdaderamente le creo lo que Él me dice en su palabra, que no me ha dejado solo. Verdaderamente creo lo que Él dice, que Él me protege. Que aunque esté padeciendo lo que esté padeciendo, no importa, Él tiene el control. El control, hermano. Nada se le va de las manos, nada se lo agarró desprevenido. Ese es el Dios que tienes, ese es el Dios que tenemos. Un Dios que todo lo sabe. Pero es donde nosotros verdaderamente tenemos que poner nuestra confianza y verdaderamente tenemos que poner nuestra fe por obra. No solamente cuando cosas buenas te pasen. Porque te voy a preguntar algo. Si Él no te respondiera a ninguna de tus peticiones que tú tanto pides, o que tanto tú crees que necesitas, porque a Él nadie le puede decir que es mejor para nosotros. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces, mi pregunta es, si no te contestara ninguna, porque te voy a decir algo, hermano, el hecho de las respuestas es la misericordia de Dios. Y tú sí sabías, hermano, que Él no tiene por qué tener misericordia de nosotros. Fíjate, hermanos, no tiene por qué, Él es Dios. Mas, sin embargo, hasta el día de hoy, Él ha sido bueno. Su misericordia se ha manifestado hasta el día de hoy. No bastó con la cruz. Y debió de haber sido suficiente. ¿Verdad? Sí te pones a pensar, hermano, wow, de veras, ¿qué pasaría si Él no me contestara nada? ¿Seguiría siendo mi Señor? ¿Seguiría siendo mi Dios? ¿Seguiría siendo en aquel que yo quiero, deseo y anhelo ver? ¿Verdad, hermano? Llevémonos eso, meditemos en eso, hermano, y verdaderamente creamos que Él existe, que Él es verdadero. Somos nosotros quienes tenemos que reconocer, yo necesito ser transformado, yo necesito permitir al Espíritu que está dentro de mí, el Espíritu Santo, para que haga lo que es necesario, aunque a mí no me agrade. Porque el propósito original para el que fuimos creados, al humano, a la carne no le gusta, no le agrada, no le es bueno, no le es sabroso. No lo anhela, no lo desea. Pero como leímos Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hermanos, marquemos esa diferencia. Porque hay tantos, como dice Mateo 7, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello. En tu nombre, Señor. Fíjate, y esa exclamación, Señor, o sea que en realidad para ellos, pues sí, el Señor es el Señor. Oh, mi Señor. Pero su vida no lo manifiesta. Amén, hermanos. Despojémonos del viejo hombre, hermanos. Despojémonos, enfoquemos nuestra esencia, nuestro deseo en lo que verdaderamente importa, hermanos. Vete a casa, vete en el camino, verdaderamente medita en la palabra de Dios, medita en la palabra de tu amado, de tu Señor, de tu Salvador. De aquel como cantamos hace rato.
fue pisoteado. Tomó un lugar que tú y yo deberíamos de haber tenido. Yo y tú somos los que debimos de haber sido destrozados. Esa era nuestra paga. Esa era la paga de nuestro pecado. De haber desobedecido al Señor. Tú y yo debimos de haber tomado ese lugar. Pero Él vino a tomar nuestro lugar. Porque el sustituto tenía que ser perfecto. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Dios me los bendiga y nos despedimos con una oración. Gracias. Dios les bendiga, que tengan una buena semana y meditemos en la palabra de Dios. Escuchemos la palabra de Dios. Rumiemos en la palabra de Dios. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre bendito, te agradecemos, Señor, por este tiempo. Te pedimos, Padre, que nos ayudes, Señor, a desear, a anhelar, Padre, verdaderamente, Señor, caminar, coram Deo, caminar de tal manera, Señor, que ese es el verdadero propósito de la vida cristiana, caminar delante de tu rostro, Señor. Que todo lo que hagamos, lo que digamos, Señor, sea de tal manera, sabiendo que tú estás escuchando y estás viendo, porque así es, Padre. Ayúdanos, Padre, en nuestra imperfección, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a anhelar eso, Padre. Anhelar de tal manera, Señor, que no nos importa lo que pase a nuestro alrededor, Señor. Nada nos va a robar ese deseo, ese anhelo, ese gozo de algún día poderte ver, Señor, a tu rostro, Señor. Poder ver esos ojos hermosos, Padre. Poderte ver, Señor, en tu gloria, Padre. Y ser transformados de tal manera, Señor. Poder deleitarnos, Padre, estando ante tu presencia. Poder exaltarte, glorificarte, adorarte, Señor, junto a todos aquellos, Padre, que reconocen, Señor, que para eso fuimos creados, Señor. Ayúdanos, Padre. Señor, te pedimos, Padre, que a cada hermano, hermana que está aquí presente, a cada hermano, hermana, en otras iglesias, Señor, que tienen ese anhelo, ese deseo de servirte, de caminar de tal manera que tú eres glorificado, tú eres honrado, Señor, en cada cosa que ellos hacen mientras están en este mundo de pasada como peregrinos, Señor. Ayúdales, Señor, susténtales, Señor. Que no menguen, Señor, que su fe no decaiga, Señor. Que estén, Señor, confiados porque confiamos en ti, Señor. Tú que no menguas, tú que no cambias, que te no varías, Señor. Tú que eres eterno, verdadero, Señor, y que cumples todas tus promesas, Padre. Ayúdanos, Señor. Sé exaltado, Padre, en este tiempo, Señor, y ayúdanos, Padre, a que durante esta semana, Señor, que iniciamos, Padre, pongamos por obra, Padre, nuestro caminar y que en cada paso, en cada palabra, tú seas exaltado y glorificado, Señor. Agradecemos, Señor, por este tiempo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor.